Hoy vamos a ver dos tipos de bosques. Son dos bosques mediterráneos, aparentemente iguales, situados muy cerca entre sí, pero que difieren en un punto muy importante. Y es que el primer bosque que vamos a visitar es un bosque natural, salvaje, como este, y el segundo bosque que vamos a visitar es un bosque que ha sido intervenido y gestionado por el ser humano con la finalidad de prevenir incendios o al menos ralentizar la propagación de estos. Como sabéis, el clima mediterráneo es un clima que se caracteriza por tener unos inviernos y primaveras relativamente húmedos, seguidos por unos veranos extremadamente cálidos y muy secos, donde podemos pasar 2 o incluso 3 meses sin recibir ni un solo día de precipitaciones. Esto, junto a determinadas especies de árboles y plantas, como los pinos carrascos o las aliagas, propicia que los incendios en esta región sean devastadores e incontrolables. Entonces vamos a analizar en este vídeo qué problemática encontramos en los bosques naturales que se han dejado que sigan su curso natural y qué serie de acciones tomamos, que las vamos a ver directamente sobre el bosque gestionado. También adelantaros que esta gestión de los bosques cambia la ecología de estos, con las miras puestas en unos 5, 10, incluso 15 años para modificar el bosque y que de cara al futuro no se convierta en un polvorín, ¿vale? Y que sea más fácil de controlar en caso de que haya un incendio. Así que vamos a empezar por analizar qué problemas encontramos en estos bosques naturales del Mediterráneo, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues aquí vemos el primer problema que encontramos en estos bosques naturales, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es? A ver si os dais cuenta cuál es. Pues ¿qué es? La biomasa acumulada. Como veis, está todo lleno de troncos de pinos enormes caídos, ramas, pinos petrificados, que llevan ahí desde, por lo menos, ya unos 10 años, desde el último gran temporal de nieve que hubo. Un episodio de nieve donde muchos pinos cayeron y ahí se han quedado. Esto, como es lógico, podemos pensar que es un ciclo natural del bosque. Es decir, que la materia orgánica cae al suelo, estos troncos, y con el paso de los años se van descomponiendo, pasan a formar parte del sustrato, alimentan a otros arbustos, tal. Pero ¿cuál es el problema? Que a diferencia de los bosques del norte, aquí el proceso de descomposición es muchísimo más lento por la irregularidad de las lluvias y la humedad. Lo que a lo mejor en un bosque húmedo puede tardar unos 5 o 6 años en descomponerse, aquí pueden pasar entre 10 y 15 años hasta que esos troncos, por ejemplo, ya pasen a formar parte del suelo. Eso que propicia pues que se acumule mucha biomasa en estos bosques, que en el momento de un incendio pues hace que ardan con mucha más virulencia. ¿Qué otro problema hay? Mucha competición entre los árboles por la luz, por el agua y por los nutrientes del suelo. ¿Por qué? Pues como todos los árboles crecen libremente, ¿qué pasa? Que hay años de mucha humedad, crecen muchos árboles cerca, a lo mejor donde queda una piña, y eso hace que haya mucha competencia por el sustrato y por la humedad y por la luz. Eso hace que los pinos no puedan crecer correctamente y se queden como en pequeños arbustos que no llegan a alcanzar grandes alturas, ¿vale? Luego, si seguimos también, ¿qué pasa? Pues tenemos las carrascas, que también forman desde la base como arbustos, que puede propiciar que se quemen con mucha facilidad, ¿vale? Luego tenemos muchos arbustos como la coscoja. Hay que decir que la carrasca y la coscoja, esto es muy parecido a la carrasca, ¿de acuerdo? Es muy, muy similar. Son árboles que arden pero con más dificultad, ¿vale? No son como los pinos, que entre la resina de su madera y las piñas, pues son árboles que arden con mucha facilidad. De hecho, muchas de las piñas de los árboles de los pinos se quedan en los árboles cerradas con las semillas dentro. ¿Para qué? Para que si algún día llega un incendio, este fuego pueda, digamos, derretir la resina que sella las piñas, y una vez la derrite, estas piñas se empiezan a abrir, caen al suelo, se abren, y dado que el fuego ha arrasado toda la competencia que hay en el suelo, es decir, ha quemado todas las plantas y arbustos, estas piñas se van a abrir justo después del incendio, van a liberar las semillas o los piñones, y eso va a permitir a los pinos crecer con mucha más facilidad, aprovechando justo el momento en el que se ha hecho como un reset del suelo, ¿vale? Entonces digamos que el pino es una especie pirófita cuyo ciclo vital está estrechamente ligado con el fuego. También pensar que el pino tiene en la base del tronco una corteza muy gruesa. Esta corteza que le permite aguantar fuegos relativamente moderados o fuertes sin llegar a morirse, ¿vale? Hay muchos pinos que cuando se queman, la corteza mantiene parte del cambio vascular vivo para que luego, una vez ha pasado el incendio, pueda volver a rebrotar en la siguiente primavera. Así que como veis que el pino es un árbol cuyo ciclo biológico está directamente relacionado con el fuego, ¿vale? Bueno, fijaros este manto tan florecido, qué bonito, sobre todo estas plantas con las flores amarillas. Tenemos un romero en flor, y este arbusto tan colorido y tan llamativo, que tiene miles y miles de flores, es conocido como aliaga. Como os fijáis, son todo flores y todas sus hojas son pinchos, ¿de acuerdo? Que pincha un montón.
¿vale? Entonces, esta planta en primavera es muy bonita, pero ¿cuál es el problema? Que cuando se seca, se queda pues como la parte baja que vemos aquí, ¿de acuerdo? Un matojo de pinchos infernales que tradicionalmente se han utilizado estas plantas secas para iniciar hogueras o avivarlas. O sea, es una planta que arde con muchísima facilidad y cuando muere, digamos que cuando se seca, se queda en el bosque durante muchos años y en el momento de un incendio esto arderá con mucha facilidad. Esto es un tipo de planta que vamos a retirar. No vamos a eliminarlas todas, pero sí que vamos a reducir considerablemente el número de estas plantas que encontramos en el bosque, ¿vale? ¿Qué otra problemática encontramos en estos bosques silvestres? Pues fijaros. Bueno, como veis está todo lleno de ramas caídas y de árboles de los temporales de nieve y de viento. Eso es la constante por todo. Pero ¿cuál es el problema? Que la copa de los pinos, los árboles más altos, junto a las ramas y tal, está en contacto directo con el sotobosque, ¿de acuerdo? O sea, no hay una diferenciación clara que pueda permitir que, digamos, que los incendios se queden más a ras de suelo y no lleguen hasta las copas. Ahí, en cuanto se produce un incendio, el incendio va a arrasar todo en forma, digamos, a lo ancho, o sea, a lo ancho y a lo alto, porque el fuego va a propagarse desde lo más bajito del bosque hasta las copas de los pinos. Es decir, tenemos una escalera de fuego que va desde la base hasta lo más alto. Esto, como podéis imaginar, hace pues, que los incendios sean devastadores, claro. Entonces, esos son los problemas más gordos que encontramos. La continuidad de la masa vegetal desde la base hasta la copa de los árboles más altos. Vale, pues nada, esto es la tónica de los bosques salvajes y naturales del Mediterráneo. Nada, pues como veis eso, es como un empaque todo de biomasa que en cuanto arda, pues nada, arderá verticalmente desde la base hasta lo más alto, ¿vale? Y os adelanto ya que estas maderas llevan mucho tiempo aquí, o sea, esto es del temporal de nieve hace unos 10 años. Y como os podéis fijar, pues la descomposición es muy lenta. O sea, se la ven así ya un poco descompuestas, pero va a tardar mucho tiempo en descomponerse. Y estamos en invierno, o sea, fijaros que hasta los líquenes están secos, la corteza está seca. O sea, este proceso de descomposición aquí es muy lento. Si os fijáis, los bosques así son muy bonitos, ¿no? O sea, con toda un poco la naturaleza en estado salvaje, siendo su ciclo natural. Y aquí os preguntaréis, oye, a mí es que me gustan más los bosques así, me gusta más que los bosques sigan sus ciclos y que el ser humano intervenga, que siga su libre albedrío. Además, es mejor para el bosque y además siempre ha sido así. Pues no, no ha sido así, de hecho, nunca ha sido así. Nunca han estado los bosques tan abandonados como están ahora. Y el principal motivo de los incendios forestales, que sean tan virulentos, tan salvajes e imposibles de controlar, no es que sea el cambio climático, las sequías, el calor, patatín, patatán, sino el único motivo de estos incendios tan descontrolados y salvajes es el abandono rural. ¿Por qué es el abandono rural? Vamos a imaginar que viajamos a hace 50, 100 o incluso 500 años. Me da igual, nos puede servir el ejemplo igual. Vamos a imaginar que en esta región pues encontraríamos muchas más explotaciones agrícolas, muchos más terrenos dedicados a la agricultura, es decir, un poquito más de discontinuidad en los bosques, más espacio para cultivos y espacios abiertos donde el fuego no se propaga. Encontraremos grandes explotaciones agrícolas con muchos trabajadores, alguna aldea, pequeños pueblos. Pues la primera diferencia que notaríamos respecto a esa época sería que no encontraríamos toda esta madera en el suelo, ni estos troncos, ni estas ramas secas, porque toda esa madera, antiguamente, toda la vida, se ha utilizado pues para cocinar, para calentar las casas, no había gas natural, pues la gente al final tendría que hacer batidas al campo, al monte, a recoger toda esta madera, o talar árboles si fuese necesario, para aprovisionarse, para calentar la casa en invierno y tener pues leña para poder cocinar. Entonces digamos que toda esa materia orgánica que encontramos esperando a ser descompuesta en el suelo, hace 100, 150 y 200 no la encontraríamos, porque se aprovecharía en los hogares, en las casas, en las explotaciones, para lo que hemos dicho. En segundo lugar, se producirán muchos más clareos en el bosque. Atención, yo no digo que esto sea bueno, sino digo cómo sería antes. Se producirán muchos más clareos en el bosque por la sobreexplotación y por un lado es bueno porque eso digamos que generaría discontinuidad del bosque, ralentizando la propagación de incendios o haciendo pequeños cortafuegos. En tercer lugar, tenemos que pensar que antes la transhumancia y el pastoreo eran prácticas agrícolas muy comunes y necesarias a las comunidades locales porque aportaban mucha riqueza a la gente que vivía ahí, ¿no? Pues de alimento, de abrigo, de estiércol para el cultivo.
¿Qué pasa? Que esas actividades están casi en peligro de extinción. A día de hoy encontrar un pastor en estas zonas es misión casi imposible y son las labores que se han perdido. ¿Qué hacían estos rebaños, esta transhumancia, este pastoreo? Pues cuando entraban en los bosques, el simple paso de las ovejas por el bosque, ¿qué haría? Pues bueno, ellas irían, pues digamos, comiendo, pues no sé, pues hierba verde encuentran por aquí, por el bosque. Y después, al ir buscando más comida por el entorno, irían rompiendo las pequeñas ramitas secas que encontramos abajo. Por un lado, comerían desde el suelo hasta donde les llega la cabeza, todas las hojitas frescas y tallos frescos que irían saliendo, y después, con su paso continuado por estas zonas, van chafando el sotobosque, digamos que irían chafando estas plantas, digamos que bajando el nivel del suelo, comiendo los brotes frescos y rompiendo las pequeñas ramas, ya solo con el paso, irían rompiendo las pequeñas ramas de los arbustos más bajas, ¿vale? O sea, pasarían por aquí y romperían con mucha facilidad. Solo con su paso todo esto sería desbrozando de forma natural. Entonces, la práctica agrícola más relevante, la conservación de bosques, siempre ha sido el pastoreo y la transhumancia, ¿vale? Ya no solo eso, porque comen pequeñas hierbas del suelo y pequeños brotes, sobre todo que van creciendo de las plantas más bajas, sino porque por su propio paso van haciendo una especie como de poda selectiva de la base de las carrascas y los pinos, ¿de acuerdo? O sea que eso es una actividad muy relevante y totalmente necesaria para la conservación de estos bosques, ¿vale? Bueno, pues allá atrás, ¿veis la línea? Allá atrás queda ya el bosque que aún no ha sido gestionado y ahora estamos en el bosque que sí que ha sido gestionado. Como podéis ver, a simple vista la diferencia es abismal, ¿no? Vemos que entra mucha más luz, que hay mucha más separación entre el sotobosque o el suelo y la copa de los árboles más altos. Entonces vamos a ver en detalle qué hemos hecho aquí, qué hemos cortado, qué hemos dejado y qué efectos tiene sobre la ecología de esta parcela, ¿vale? Vamos allá. Respecto a lo que hemos comentado de la competencia de los pinos, ¿vale? Se han dejado, como hemos dicho, los más rectos. Y fijaros en el suelo de qué hablo cuando hablo de competencia. Aquí tenemos un pino que se ha cortado, otro aquí, otro ahí, otro pino, otro. Como os imagináis, es una competencia tremenda y eso dificulta mucho que estos pinos puedan alcanzar grandes alturas y que estén a salvo de posibles incendios. ¿Por qué crecen tantos pinos juntos? Pues esto es porque alguna piña quería en su día en esta zona y todos esos pinitos han brotado de esa piña. Entonces han crecido un montón de pinos muy juntos, pero que si no los cortamos no van a llegar a alcanzar grandes alturas, se van a acabar muriendo. Y lo mismo de siempre, pues más biomasa, más escalera de fuego, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que se ha hecho con todos los pinos que no tenían buen porte y para permitir una buena separación de los demás. Las primeras plantas que se han cortado, o sea, eliminado la mayoría de ellas, por lo menos muchas, son las aliagas. Aquí una pequeñita que nos ha cortado, pero fijaros, ¿qué se hace con las aliagas? Se cortan y se trituran y se dejan en el suelo para que poco a poco vayan descomponiéndose. Fijaros que esto no es tierra, sino esto son todo pinchos de las aliagas que han sido triturados para que se descompongan poco a poco. Y eso, para eliminarlos, ¿no? Porque como hemos dicho, esto arde con muchísima facilidad en verano, ¿vale? Entonces todas las aliagas se han cortado y triturado. ¿Qué hemos dejado? Aquí encontramos una carrasca, ¿vale? Que todas las carrascas se han dejado, se han podado muchas, pero se han dejado las carrascas. Y a mí parecía que tiene una hoja un poquito más verde, voy a enseñarlo en detalle, que es la coscoja. Aquí tenemos la carrasca, con unas hojas un poco más verde y con pinchos menos pronunciados, digamos, en las hojas. Y luego la coscoja, que en vez de árboles forma arbustos. Arbustos con un follaje, como podéis ver, bastante diferente. Más un verde más clarito, muy puntiagudos. Y esto es una coscoja. Es muy parecido a las carrascas, ¿vale? Pues esto es la coscoja que se ha dejado todas, ¿vale? Esto forma arbustos así densos, donde muchos animales se esconden, sobre todo los jabalíes, les encanta. Y no arde con tanta facilidad pues como los pinos o las aliagas. ¿Arbustos que se han dejado? Pues como los enebros, muy parecido a las aliagas. Fijaos que todas las plantas son bastante parecidas. Y esto es un enebro, esta no pincha, a diferencia de las aliagas, esta no pincha. Bueno, pincha un poquito, pero muy poco. Y son las hojitas más suaves. Fijaros, los enebros se han dejado todos. Luego carrascas, aquí tenemos una carrasca, evidentemente se ha dejado. ¿Qué se ha hecho? Podar las ramas bajas y secas, se han quitado todas. Aquí tenemos otra carrasca bien podada, ¿vale? Y luego los pinos, pues todos los pinos de mejor porte, tronco más recto, los pinos más erectos, son los que se han dejado, ¿vale? Tras eliminar la competencia alrededor. Esta poda y esta eliminación selectiva de la competencia va a permitir que crezcan con mucha más facilidad, lleguen más alto y que la copa de estos árboles quede muy separada del suelo.
Como os podéis imaginar, al haber esta diferencia entre el suelo y la copa de los árboles, el fuego se va a propagar mucho más lento y es posible que, si tenemos un poquito de suerte, un incendio que afecte a las partes bajas del bosque no llegue a afectar a las copas de los pinos, ¿vale? Al entrar mucha más luz en la parte baja del bosque, las plantas aromáticas como el romero, tomillo, espliego, la zamarilla o la mejorana van a crecer mucho mejor. Fijaros que ahora recibe mucha más luz y entonces va a poder crecer con mucha más facilidad, porque ahora le llega mucha más luz de antes. No es un bosque oscuro donde apenas llega luz al suelo, sino que ahora el bosque recibe mucho más luz en las partes bajas y se desarrollan nuevas plantas. Ahí encontramos tomillo, esto es tomillo, fijaros, es que huele súper bien. Romero. Mira, espliego, esto es una planta de espliego, que ahora también, claro, pues ahora puede crecer mucho mejor. Bueno, quería enseñaros esto que llama la atención. Fijaros todo este manto que vemos aquí como un muro, que se extiende a lo bestia. ¿Sabéis qué es lo que es? Estos son cardos, que se han secado el año pasado, se secaron, cuando se secan se quedan así tiesos en el suelo, y debido a todo el temporal de viento que hemos tenido tantos días, durante 3 o 4 semanas de mucho viento, todos los cardos de las planicies se han volado y se han acumulado aquí, formando este manto. Fijaros, aquí tenemos una cama de cardos gigante. Curioso, ¿no? Bueno, tiene gracia. Del viento, pues nada, se han acumulado todos aquí. Y ahora que entra más luz, pues también habrá muchas carrascas que lo tendrán más fácil para crecer, con mucha menos competencia en el entorno. Nosotros, acordaros que lo que queremos es poco a poco transformar este bosque en un carrascal. Bueno, fijaros, carrasca, mirad que tiene menos hojas, y esto coscoja. No sé si veis la diferencia. Todas las ramas, ramitas y troncos más pequeños que se han cortado, se han dejado por el suelo, y se han triturado con la motosierra para que se descompongan más rápido, ¿vale? Fijaros. Entonces ahí encontramos un manto ahora pues de tronquitos, piñas, las aliagas secas, ¿vale? Que poco a poco se va descomponiendo y pasa a formar parte del suelo. Entonces, a modo resumen, aquí vamos a ver muy claro, ¿qué se ha dejado? Se han dejado los enebros, ¿vale? Aquí tenemos 3. Se han podado los pinos, carrascos, se han eliminado los pinos que están más próximos que hacen competencia, se han dejado los de mejor porte, es decir, los que tienen un tronco bien recto. Se han dejado todas las carrascas y se han podado, se ha hecho una extracción de toda la madera que había en esta zona y se han dejado sobre todo las plantas aromáticas como el romero, el tomillo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, las aliegas, por si tenéis dudas, no se ha arrasado con ellas, pero sí que se ha reducido considerablemente su población. Podemos verla fácilmente, ahí tenemos una, otra ya lejos, otra allá, otra allá. O sea, no se trata de eliminarlas, pero sí de reducir su, digamos, su crecimiento así a lo bestia. Porque, como hemos dicho, es bastante peligroso. Y todos los arbustos que veis por aquí son enebros que ahora van a crecer mucho, con mucha más fuerza y mucho mejor al no tener tanta competencia, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante interesante ver cómo va evolucionando este bosque porque va a cambiar mucho y yo creo que va a ser un bosque que ahora mismo, a simple vista, puede parecer como más esquilado, como más artificial, respecto al otro, evidentemente, pero con el paso de los años, poco a poco irá recuperando su curso natural y estoy seguro que en 5 o 10 años será bastante agradable de pasear por aquí, de verlo y tendrá un cambio significativo. Bueno, pues como veis, el tema de la gestión forestal es algo que hay que tener en cuenta. Yo, desde luego, si pudiese elegir, pues prefiero pasear por un bosque salvaje, me parece mucho más bonito y agradable pasear por un bosque así como asalvajado, ¿no? Pero claro, la idea, la gracia, el kit de la cuestión aquí es la conservación. De nada sirve tener bosques salvajes súper bonitos donde pasear si un día llega un incendio y lo arrasa todo. Sí que es verdad que en España, en los últimos décadas, la superficie forestal ha aumentado considerablemente, ya que ha ido cogiendo terreno de muchas partes agrícolas que ya no se utilizan. Entonces el bosque, la superficie forestal, es algo bueno, ha crecido y eso es bueno. Pero lo que no es bueno es que luego tengamos tremendos eventos destructivos como los incendios que hemos tenido en 2025 en Extremadura, en Galicia, en Castilla y León, donde hemos tenido incendios devastadores
totalmente incontrolables, donde no hay ser humano, ni helicóptero, ni maquinaria capaz de controlarlo hasta que las condiciones climáticas no son más favorables para controlarlos. Pero como veis, son incendios devastadores que también cuestan ya no solo daños materiales y ecológicos, sino vidas humanas. Y yo creo que a la larga, aunque sea costoso, pues siempre va a ser más económico y va a salir mejor prepararnos ante estos eventos con la gestión forestal, que luego tener que gastar tantos recursos en apagarlos, o sencillamente en ver desde tu casa cómo se quema el monte que tanto has querido siempre y tan bonito lo has visto, cómo se quema porque no puedes hacer nada. Entonces sí, bosques salvajes muy bonitos, encantadores, bosques con encanto, pero yo creo personalmente que la gestión forestal a día de hoy es bastante necesaria. ¿Y la forma más efectiva cuál sería? El pastoreo, y luego, aunque está prohibido sin permiso, el uso de toda esa biomasa. Está prohibido retirar los troncos del bosque porque son parte del ecosistema, entonces falta permisos o, bueno, estaciones especiales como la gestión forestal donde sí que se puede retirar. Pero se puede dar muchos usos a esa madera. Por ejemplo, se puede coger todos los troncos de pino y ramas caídas, transportarlos y triturarlos en los bancales para que ese triturado quede sobre la superficie y sirva de abono orgánico de elevación lenta. Eso se hace mucho en los bancales. Se coge la materia orgánica del bosque, se tritura y se esparce por los bancales. Es una idea estupenda para aprovecharla, ya que muchos olivares, campos de almendro y campos de cultivo han sido muy maltratados las tierras, hay mucha erosión, poca materia orgánica, y es una buena forma de llevar esos recursos del bosque que pueden arder y utilizarlos en los campos de cultivo. Por último, evidentemente, a día de hoy usamos mucha menos leña, ya no cocinamos con leña, no nos calentamos casi con leña, entonces eso se queda ahí y nadie lo usa. Pero también se podría hacer, por ejemplo, con el vídeo anterior, para cultivar enterrándolo bajo tierra con la técnica de Hugelkultur, del vídeo que vimos, que he hecho justo el último vídeo. Así que nada, os dejo todo esto para que lo penséis. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier comentario, duda, sugerencia, por favor comentar, con mucho gusto os contestaré. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo a todos. Hasta luego.